Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el desarrollo del contenido de animaciones y transiciones en JavaScript. A ver, fíjense que aquí en este botón, si nosotros le damos clic, la figura se convierte en un cuadrado de forma instantánea. Si le damos a este botón, se convierte en un círculo y en este en un rectángulo. Aquí lo que estamos haciendo es ir añadiendo clases desde JavaScript. Clases que nosotros construimos en CSS, ¿me entiendes? ¿Aló? Sí, yo te estoy oyendo, ya Oh, voy para allá. perfecto. Fíjate que aquí en el HTML tenemos aquí los botones, ¿no? Y aquí tenemos un div que como tal no está estructurado en CSS y simplemente tiene la clase de rectángulo que está aquí en la parte del CSS. Originalmente tiene esos atributos, un fondo rojo, un ancho de 100 píxeles, un alto de 150 píxeles y está ajustado en el centro en su propio div. Y bueno, en JavaScript lo que hacemos es obtener esa figura mediante query selector, que es un método del document, y bueno, accedemos mediante su ID. Recordemos que el query selector lo que hace es acceder a un elemento HTML con la sintaxis de CSS, aquí como un string. O sea, si queremos acceder al elemento por una clase, sería con un punto. Si es por su ID, es con el numeral. Y si fuese una etiqueta, sin numeral ni punto. Bueno, y simplemente creamos el evento en JavaScript. También tenemos obviamente los botones correspondientes. Entonces, cuando nosotros le damos al botón que convierte en cuadrado, esto es el código que se ejecuta. Accedemos al elemento HTML y mediante el método classList, el atributo classList, perdón, utilizamos el método add, que lo que hace es añadir una clase. Entonces estamos añadiéndole la clase cuadrado y estamos quitándole las demás que pueda tener. ¿Sí me entiendes, no? Ujú. Ya va. Y eso sucede con con el clase círculo. Cuando queremos añadirle la clase círculo, le quitamos las demás. Así sucede con el rectángulo. Otra cosa que tendríamos que ver es el tema de la animación. Fíjense que aquí yo tengo unos botones y cada botón da una diferente animación. También podemos hacer que el objeto sea visible, invisible o visible. Eso nosotros tenemos en este contenedor los respectivos botones y este sería como tal el objeto. De hecho, su ID está muy claro, objeto capaz de moverse. Todo está estilizado aquí en CSS, como podemos ver. Y la parte a destacar es que primero la animación le damos 5 segundos, o sea, toda la animación, todo el recorrido que hace por animación dura 5 segundos. La animación cuando termina vuelve a empezar, por eso tiene este atributo de infinito. Y todas las etapas de la animación tienen el mismo tiempo, por eso el lineal. Pero lo importante aquí a detallar es cómo se crean como tal las animaciones. Utilizamos arroba, keyframes, la palabra reservada, y luego creamos el nombre de la animación. Fíjense que cada animación tiene como que etapas, ¿no? Al empezar tiene un color y una posición.
Y eso es lo que se edita, de hecho, en cada etapa de la animación. ¿Sí comprendes, no? No hay dudas hasta ahora. Como vemos, hay diferentes animaciones. Ah, ok. Bien. Entonces, lo importante a destacar aquí es que hay una propiedad de CSS que es Animation Name. Ahí nosotros podemos escoger qué animación va a tener el objeto. Fíjense que adelante tenemos las tres animaciones, pero desde CSS no se le escoge ninguna. Eso nosotros lo vamos a decidir en JavaScript. Recordemos que en JavaScript nosotros lo que deberíamos hacer es como que guardar todos los elementos que vamos a modificar en JavaScript, guardarlo en constantes. O sea, todas esas etiquetas que vamos a interactuar, guardarlas en constantes. Fíjense que tengo los botones de las animaciones guardadas en constante, igual que el objeto dinámico, el objeto que se mueve, y el botón de hacer invisible. Y simplemente después lo que tenemos que hacer es crear los eventos correspondientes. Por ejemplo, para animación 1, al objeto dinámico accedemos a sus propiedades CSS y la propiedad de Animation Name, colocamos como string el nombre de la animación que queremos colocarle. Fíjense que es correspondiente a cada caso. O sea, la animación 2 tiene su animación 2. Animación 1, animación 1. Eso es lo que sucede en realidad. Es simplemente modificar un atributo CSS, que en este caso es Animation Name. Noten que, por ejemplo, si en CSS un atributo está separado de un guión, desde JavaScript, el guión se quita y se coloca la primera letra de la siguiente palabra como en mayúscula. Esto de aquí, la sintaxis de la animación, primero es el porcentaje y luego entre llaves los atributos que van a cambiar en esa etapa. Por ejemplo, si nosotros colocamos acá para modificar los anchos, vamos a ver que en la animación 1 se va a comportar diferente. O sea, el ancho del objeto va a ir modificando en cada etapa. Si hice todo bien, esto debería cambiar. Como vemos, vemos que el ancho es modificado en cada etapa. Tal vez en esta no se ve muy bien. Como vemos, es arbitrario. Nosotros ahí escogemos qué propiedad se va a alterar en cierta etapa. Hasta ahora no hay duda. Lo que no entiendo es por qué el porcentaje, no entiendo muy Ya te bien la explico, ya te cuestión. explico. Es como que yo digo, al empezar la animación, yo quiero que tenga este color y esta posición. Al 25% de la animación, por así decirlo, va a tener este color. Ok, Y ok, ahora es, sí, ya. sí, imagínate que es como una línea del tiempo de la animación, como que al final,
fíjate que si nosotros al final le modificamos el atributo de ancho a 700, vemos que durante todo el transcurso de la animación, salvo al final, porque es al 100% que se va a cambiar el ancho, ya va. Déjame ver que... No, debería respetar el... Vaya, un bug en plena sesión. Excelente. A ver, top. El ancho no debería modificarse ahora. Ok. Claro. Esto es porque la animación también se comporta como tal una transición. Fíjate que al final eso tiene un ancho especificado. Y al final, al 100%, es que va a tener los 700 píxeles de ancho. Entonces, él, al final de la animación, es que la va a tener esos 700 píxeles. Fíjate que va creciendo. Ujú. Ok, ya conté. En cambio, si nosotros estrictamente le decimos que no va a cambiar, te va a respetar eso. Porque en cambio, eso es como los colores. Fíjate que los colores no cambian estrictamente de rojo a amarillo, sino que hay un degradado. Eso es porque él va siguiendo estos porcentajes, ¿no? O sea que al principio va a ser rojo, después va a amarillo, pero de rojo a amarillo está el naranja, por así decirlo. ¿Ves? Al final es que me dijo que él dice, bueno, al final es que quiere 700 píxeles, pues al final vas a tener los 700 píxeles. Pero si esto yo lo dejo así, va a ir creciendo poco a poco. ¿Alguna otra duda? Déjame ver qué escribió Luis. Sí, igual, porque ahorita ¿qué se refiere a mandar esta sección? Este contenido yo lo mandé por WhatsApp. Creo que se refiere a que sí. Eso lo mandaste, sí. Sí. Que si puede mandar esta sesión, claro. Bueno, sí, esta la estoy grabando, de hecho. Pero entonces la parte de las animaciones quedó clara, ¿no? Sí, sí, ya yo. Ok. Fíjate que tampoco tienen que estar en orden. Aquí yo, por ejemplo, empecé desde 50, pero él va a ir de 0 a 25, después 50, después 75 a 100. Una pregunta, tú sabes que tú hiciste un solo, vamos a decirlo, un solo elemento, este, mandaste un solo archivito, no lo separaste, Sí, CSS, eso yo lo hice para, ya te iba a preguntar las esto no se tiene gráficas. que hacer en un entorno profesional. Eso yo lo hice así Sí, como apurado y obviamente sí, sí, esto no se tiene que hacer. Yo eso lo he ya, criticado y por supuesto que no. Es un recurso que yo desarrollé súper rápido y decidí hacerlo todo en un solo archivo. ok, esa era mi pregunta. A ver, ¿qué más? Bueno, la parte de hacer invisible e invisible. Aquí simplemente lo hice desde JavaScript. Yo creo una variable auxiliar, pudo haberse llamado como sea, pero yo la inicializo en falso y mediante esta instrucción hace que cada vez que este evento ocurra,
el valor lógico de esa señal, de esa variable, será el contrario. O sea, si entra como false, va a ser true y viceversa. Y eso, aunado a este mecanismo, yo lo que estoy haciendo es, fíjate que esta sintaxis del des, para recordar, me estoy haciendo referencia al objeto al cual está ocurriendo el evento, ¿no? Entonces, aquí yo lo que hago es acceder al botón de hacer invisible. Entonces, si la señal es verdadera, coloco ahí hacer visible, porque al darle clic lo hago invisible y al volverle a dar clic lo hago visible. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, accedo a una propiedad CSS llamada visibility y la coloco en el string hidden, o sea, oculto. En caso contrario, es decir, si ya lo hizo oculto, lo que hago es hacerlo visible. Si lo ves, esta propiedad visibility tiene dos posibles valores, oculto o visible. ¿Quedó entendido eso? No, porque si está diciendo que oculto es el hidden, ah, O sea, pues, que ya está claro, ya está claro, sí, ya sí, está sí. claro, Sí, puede ya está confundir al claro. principio. Claro, yo creé esta variable con esa intención, ¿no? Que si ya yo lo hice visible, me va al otro caso, y viceversa. Esa es la intención de esto. De esto se necesita mucha práctica para Sí, saber todas las la clases. lógica, la lógica de programación sí tiene varios truquitos y bueno, eso es como dices tú, necesitas bastante práctica. Verga, este me tiene mal, la verdad. Fine. Esta opción de Visual Code. Bueno, vamos a continuar. Ya entendimos cómo hacerlo visible o invisible. Ahora vamos a la página, recargamos. Ajá. Vamos con ahora un tema llamado transiciones. Las transiciones son como animaciones, pero que tienen dos estados, el original y el que se quiere ir. Por ejemplo, esta figura tiene un fondo rojo. Con este botón yo lo coloreo azul, pero fíjense que cambia lentamente. Esas cosas yo las puedo establecer en CSS y controlar en JavaScript. Por ejemplo, aquí tengo un botón que dice engordar y eso lo que hace es poco a poco irlo engordando, hacer que su ancho sea mayor. Y achicar hace justamente lo Este es mi contrario. porcentaje. ¿Cómo? Esto lo trabaja con el porcentaje, ¿no? Bueno, no, eso lo vamos a ver ahorita. Colorear verde, fíjate que lo coloreé en verde, pero lentamente. Ahora vamos a ver cómo se come eso. Este es primero el HTML. A ver, es figura 2, es este de aquí. Vamos a ver en CSS. Ajá, aquí está. Fíjate que yo aquí lo estilizo, digo que su fondo sea rojo, este va a ser su ancho, este va a ser su alto, y con esto lo ajusto en el medio, con un margen de 2% en cada lado. O creo que esto es horizontal y este es vertical, no me acuerdo ahorita mismo, pero el chiste es que esto lo centra en su propio div. La transición dura 7 segundos, es por eso que tardaba. ¿Qué es esto de las transiciones? Yo con escribir esta instrucción estoy diciendo que cualquier cambio sobre este objeto va a durar 2 segundos. En estos casos lo que estamos es, por ejemplo, modificando el color o el ancho. Por ejemplo, yo lo cambié a 2 segundos. Ya va. Yo lo cambié a 2 segundos. Entonces, si nosotros recargamos, fíjate que cambia más rápido.
Solo con ponerle en el, en el CSS esto de Transition Duration, 2 segundos. Pero miren algo. Ya, déjame ver el JavaScript. En JavaScript, cuando yo le hago clic al botón de colorear azul, yo accedo a esa figura y a su propiedad CSS, background color, lo pongo en azul, en blue. Así hago con el ancho. Y, por ejemplo, aquí cuando vas a achicar, lo coloco a 100 píxeles. Fíjate que cuando lo engordo es a 400 píxeles. Y bueno, cuando lo quiero colorear en verde, accedo a Background Color y pongo Green. Recuerda que los colores son en inglés. Ajá. Lo que iba a explicar. Hay otra propiedad llamada Transition Property. Y imagínense que yo pongo Background Color. Esto significa que la única transición que le va a prestar atención es al cambio del color. Si nosotros recargamos, fíjate que esto le presta atención, esto también. Y engordar y achicar, fíjate que no hubo ninguna transición como tal, sino que de una se puso en el tamaño que le establecí de JavaScript. Eso sí lo tiene que respetar, pero no hay como tal una transición, es de inmediato. ¿Por qué? Porque en el código le puse que la única propiedad que le va a prestar atención, la única transición que va a haber es en el color, en el fondo del color. Si yo pongo en el ancho, los colores se van a transmitir de forma instantánea. Pero en cuanto al ancho, sí va a ser una transición. ¿Esto sí queda entendido? No, no mucho. Puedes volver a ¿En qué te quedaste? lo de la transición. O sea, fíjense que si yo elimino esto, Cuando yo le doy clic, ajá, si yo elimino esto, va a partir de rojo a azul, pero de rojo a azul está morado y se puede ver poco a poco que es como que no va directo, no va instantáneo. El cambio no es instantáneo. Igual cuando sí, modifico el color o cuando lo engordo o lo achico. Va poco a poco. Pero esto de aquí hace que la transición sea en las propiedades que yo quiera. O sea, yo quiero que tú modifiques poco a poco, o sea, que haya una transición en cuanto al ancho. me entendí. Aquí va a haber una transición en cuanto al fondo, pero las demás propiedades, si tú la cambias desde JavaScript o me añades otra clase, va a ser de forma instantánea. ¿Sí lo ves? Sí, sí. Ahí le puedo escribir varias propiedades, ¿verdad? ¿Cómo? Ahí puede estar varias propiedades. Sí, sí, imagínate que yo, Ajá, exacto. with, es una buena pregunta, de hecho, se me va a pasar por alto. Acá le va a prestar a las dos, pero es justamente todas las que hemos modificado desde JavaScript. Imagínate Ujú. que, a ver, déjame el alto. Exacto. Ojo, aquí simplemente es el nombre de la propiedad que queremos editar. Fíjate que pusimos que va a haber transición en cuanto al ancho. Entonces, como no es el alto, el ancho va a ser directo. ¿Sí lo viste? Y si va a haber transición en cuanto al color, porque eso fue lo que le dijimos. Color y alto, pero ancho no está especificado, por eso que el ancho cambia de una. ¿Sí lo ves?
¿Sí lo entendiste? Captado. Bueno, esta sesión va a acabar. Mañana vamos a ver el 3 en raya, que es el otro material que había pasado. Esta vez, mañana lo voy a explicar paso a paso. La sesión será a las 5, como siempre. ¿Cuál vamos a ver? Disculpa. El 3 en raya, ¿te acuerdas? Ajá, ok, tienes en raya, sí, sí. Sí, sí. Ya no va a dar tiempo para explicarlo paso a paso. Buenísimo. De hecho, hoy llegó aquí a diplomados un señor que era del técnico. Pasa que está el diplomado y el técnico. Y bueno, también les tuve que explicar tanto eso en persona como esto que les acabo de explicar de las animaciones. Ajá. Y bueno, mañana tendríamos la ¿En la sesión parte técnica o en la parte máster? Porque yo tengo un compañero que está haciendo lo mismo en, ¿cómo es que se llama? en el Yo no técnico. sé si la diferencia con máster, es que es menos tiempo. Máster y técnico, yo no sé cuál de los dos está haciendo, si máster o técnico. ¿Cómo se ¿Cuál llama? es la diferencia entre el máster? Él es en Albano, Ah, no, 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 Nelson, no era él, ¿no? no. Pero bueno, vamos a continuar en esta senda, ya que me parece que es mejor así explicar en vivo porque así puedo atajar las dudas. No, fíjate que eso yo lo había visto. Yo, y fíjate que estoy entendiendo mucho, ya entendí mucho más cuando estás dando aquí la explicación. Ah, ok. Ahora me es más fácil